y de barrios históricos como es el vuestro, tiene una realidad social muy relacionada con la crisis económica y con el crecimiento masivo del desempleo, la desigualdad social, los recortes sociales que acaban con las prestaciones sociales, etcétera, que está haciendo que mucha gente que había abandonado el barrio por motivos laborales, etcétera, estén volviendo a casa de sus padres, abuelos, etcétera, y estén dando, por tanto, también un nuevo aspecto demográfico al propio barrio, ¿no? Aparte de lo que han sido las modificaciones demográficas desde el punto de vista de la inmigración que se dieron en los últimos años, ¿no? Después, creo que una de las cuestiones que más probablemente impactan dentro del barrio de Ruzafa cuando lo visitas, cuando paseas por él, cuando te interesas un poco por su problemática, es la transformación que se ha dado desde el punto de vista de los comercios que estaban en el barrio, ¿no? Es decir, había un tipo de comercios muy concretos que evidenciaban probablemente pues, los problemas que todo comercio puede tener, desde problemas de residuos, limpieza, seguridad, circulación de carga y descarga, etcétera, y progresivamente se ha ido pasando de ese comercio tradicional, entre comillas, a otro muy centrado en la restauración, en el ocio, que además se ha ido amplificando, se ha ido desarrollando por el barrio, probablemente sin una excesiva planificación, con esas licencias denominadas de declaración responsable, que son licencias muy rápidas para la apertura de ese tipo de comercios, que van cambiando la cara del barrio, pero que también van apartando al otro tipo de comercio y que se va superponiendo el uno al otro, y después de forma interna también este tipo de comercios que van apareciendo, lo cual también esa característica del barrio hace que la visión de la gente que vive en el barrio es muy diferente de la gente que visita el barrio, pensando que el barrio es un barrio al que vienes por la noche, etcétera, mientras que la gente que vive aquí observa toda una serie de problemáticas que nada tiene que ver cuando el barrio se utiliza únicamente como un barrio de visita. Esto me gustaría unirlo, evidentemente, con lo que ha sido la noticia en los últimos meses, que son las obras que tenemos ahí enfrente, las obras que habéis estado sufriendo los vecinos y vecinas, que probablemente a la larga serán una serie de obras que tendrán efectos beneficiosos, positivos para el barrio en algunos aspectos fundamentales. Sobre todo pienso en el aspecto de la circulación y del tránsito vial, en el sentido que he visto que se amplían las aceras, se supone que esta obra, ya después el concejal Novo imagino que se referirá a ello, permitirá mejorar también la conexión de los tramos del carril bici con el resto de la ciudad, esa peatonalización, que se amplían las zonas de peatones frente a los vehículos privados, pero es cierto que se ha hecho probablemente también sin tener en cuenta los efectos a corto plazo que tiene este tipo de obras, como son evidentemente los efectos negativos que se tienen en los comercios. Ya ocurrió cuando se hizo una obra parecida en la avenida del Puerto, que alguno de vosotros y vosotras recordaréis probablemente, y nosotros creemos que aquí también es importante que este tipo de obras vaya acompañada siempre de ayudas también a los comerciantes, a partir de las propuestas que ellos pueden hacer, créditos blandos, revisión de impuestos, etcétera. Es decir, que haya una compensación por parte del ayuntamiento de unas obras que se hacen. Evidentemente se supone que va aprovechando fondos públicos para mejorar el acceso al barrio y al día a día, pero que habría que apoyar a los comerciantes que evidentemente sufren los efectos de esta obra y también de otras, porque recordemos también que hubo una afección cuando se realizaron las obras de la T2, la famosa infraestructura de metro tranvía, que al final sabéis que por los recortes y la crisis económica no se ha llevado a cabo, y por las informaciones que tenemos de la Generalitat probablemente pues quede como una de las fotografías de esta ciudad, las cosas que se empezaron a hacer y no se han inaugurado jamás, ¿no? Por tanto, ahí, en un barrio como el vuestro, que tiene un parque de vehículos, según los últimos datos, de 10.365, evidentemente la ampliación de las aceras, la reducción, por tanto, de espacios para los vehículos, que por un lado es positiva, tiene que venir acompañada, porque si no, evidentemente, no se habrán hecho las cosas como tocan, de una planificación respecto a los problemas de aparcamiento, que si ya de por sí Ruzafa tenía previo a las obras, ahora probablemente los tengo mucho más.
Es decir, habrá que combinar y habrá que ver qué elementos disuasorios de la utilización del vehículo privado para poder acceder al barrio tiene previstos el equipo de gobierno, sobre todo, como digo, a partir que una vez se ha paralizado, como decía antes, la inauguración de la T2, que hay una oferta muy escasa de parking público, como sabéis, muy ubicado en el mercado, y por tanto introducir debates importantes respecto a la zona naranja, que sería importante, los permisos de aparcamiento para residentes y la revisión de las zonas azules para que también los comercios no se vean afectados por esas medidas que se vayan a tomar. Pensamos, y nosotros desde Esquerra Unida creemos que es fundamental que en barrios como Ruzafa se amplíen los parkings para residentes, con rotaciones, etcétera, y que se pueda aprovechar además estas obras que se están haciendo para iniciar otras relacionadas con apartamentos subterráneos en la Plaza Sueca con Literato Azorín, Sueca con la calle Puerto Rico, que podrían, por tanto, aligerar muchos de esos problemas de aparcamiento que me refería, y después, aprovechando la primera fase de obras del Parque Central, iniciar también un aparcamiento en la calle Filipinas. Son cuestiones que serían fundamentales, que debería además de consensuar el ayuntamiento con los vecinos y vecinas y con los comerciantes del barrio para ver cuáles son las necesidades más perentorias a este respecto y también a otras, y precisamente negociando cuáles son las medidas que vayan a ser más beneficiosas y que más puedan beneficiar a los vecinos y vecinas del barrio. Citaba antes el tema del Parque Central porque si hay un barrio que está consolidado, sin lugar a dudas el vuestro, el barrio de Ruzafa, y por tanto cualquier mejora que se pueda realizar en el barrio, cualquier necesidad de equipamiento, el equipo de gobierno lo ha derivado mucho a las obras que se vayan a hacer del Parque Central. Sabéis que el Parque Central es una gran obra que se va aplazando año tras año, que evidentemente tiene problemas de financiación, como todas las grandes obras, fruto de los recortes que estamos viviendo, que además no se acaban de planificar realmente los plazos de ejecución de las mismas, pero bueno, ya que inicialmente se ha iniciado se ha dado luz verde a la primera fase de ejecución del Parque Central, sería importante, y además es una reivindicación de los vecinos, tanto de la asociación como de la federación, que las naves ferroviarias de lo que sería el Parque Central, que recaigan en Ruzafa, sean utilizadas como equipamientos, y los equipamientos que los vecinos y vecinas decidáis que son más perentorios y necesarios. Más que nada porque cuando esa propuesta se lanzó, inicialmente contó con dudas por parte del equipo de gobierno, que no acababan de ver que las naves fueran o tuvieran que ser utilizadas para equipamientos. Por eso me refería antes que es muy necesario que estos temas que son tan sensibles y que probablemente, con toda seguridad, las personas hacen con buenas intenciones, si las buenas intenciones no se debaten con los vecinos y vecinas, podemos encontrarnos con problemas posteriores que no son de recibo. Después estaba haciendo referencia, Giovanni, la comparativa que había entre los niños y la gente mayor, y decir que aquí tuvisteis una reivindicación, que todos y todas recordaréis, respecto a la reivindicación de las obras en el colegio en la calle Puerto Rico. Se consiguió gracias a la movilización vecinal y gracias a la movilización ciudadana. Digo se consiguió porque fue una movilización democrática muy importante, que duró mucho tiempo, que lamentablemente no se tenía que haber, ojalá no se hubiera producido y que se hubieran llevado las obras desde un principio con la rapidez que estaba prometido, pero se consiguió. Pero eso no ha solucionado los problemas educativos que tiene el barrio de Ruzafa. De hecho, es verdad, pues, como digo, se ha solucionado esa problemática muy relacionada, muy centrada con la educación primaria, pero el déficit para el nivel de secundaria, de educación secundaria, continúa siendo muy grave. Como sabéis, cualquier estudiante de secundaria que iba en el barrio de Ruzafa tiene que trasladarse fuera porque no hay ningún instituto de educación secundaria en el barrio. Tiene que trasladarse a Sant Vicent Ferrer, en Edisample, a Luis Vives, a Jordi de Sant Jordi, en Quatre Carreres o a Líes de Marilla. Es decir, que se ha solucionado una parte del problema educativo de plazas educativas públicas que tenía el barrio, pero continúa habiendo evidentemente un déficit que nos parece muy grave en el caso de educación secundaria. Y ya para ir acabando, sí que diría que nos parece fundamental, en el caso del barrio de Ruzafa, que se establezca, aprovechando estas obras, la
un debate que también nos parecía fundamental, y es cómo vamos integrando las obras que se han hecho ahora, que por tanto han reducido el acceso, o que reducen el acceso del vehículo privado al barrio, con otras cuestiones fundamentales como la peatonización del resto de la ciudad, del centro de la ciudad, que total es cruzando la Gran Vía, tampoco nos encontramos muy lejos, ¿no? Por el carril bici al que me refería antes. De hecho, en las gráficas de la ciudad de Valencia, aparte de ese número de vehículos privados a los que hacía referencia antes, que es un porcentaje del 74,7% de los que están en el barrio, dentro de las actividades económicas del barrio, con estos cambios que se han producido económicos en la ciudad, en el barrio Ruzafa, lo que es el comercio, restaurante, hostelería y reparaciones ya son total, bueno, son 1.598 actividades comerciales que se producen de un total de 3.025, es decir que el barrio se va orientando hacia una actividad económica concreta, pero faltan respuestas probablemente a esa actividad económica, tanto conciliando el ocio con el descanso, como también esas necesidades que decíamos antes de acercarse al barrio, etc., ¿no? Y nada, yo inicialmente esto para empezar y después continuaremos el debate. Y sense